marzo del 2013 el ejército. Sobre el precio del petróleo. Stocks rallying on Wall Street today, and the jobs report, the volume continues to remain light this season. The Dow Jones Industrial Average finishing up. Háblame un poquito del Senado. Sabemos que estás muy activo, sabemos que has destacado como morelense dentro de las carteras principales que tienen de importancia en la nación. ¿Qué le viene a Morelos por parte tuya en el Senado? Bueno, ha habido efectivamente, como bien lo mencionas, mucha actividad, muchísima actividad, lo cual nos ha mantenido pues pegados allá en la Cámara y acudiendo a diversos foros. Nada menos el día de mañana, por citarte un ejemplo, tenemos un importante foro sobre la reforma energética que hay que atender, que hay que escuchar. No hay que dejarse ir solamente por los anuncios televisivos, por las campañas, hay que ver qué viene de fondo. Nosotros hemos venido manifestando que estamos de acuerdo en una reforma, que estamos de acuerdo en un cambio, pero no se debe de reformar el aspecto de que el petróleo es una situación estratégica para nuestro país, y al modificar el artículo 27 y el 28 le quitan ese carácter estratégico. Yo creo que es un error grave. Estamos justamente en esa discusión y en estos foros pues se va a hacer conciencia sobre la importancia que revierte este importante hidrocarburo para las futuras generaciones de nuestro país. Por otro lado, debo de señalar que tuvimos una reforma muy importante en materia de telecomunicaciones, con la cual se termina con este duopolio televisivo exclusivo que ha venido existiendo, y va a haber la apertura para que contemos ahora ya con más cadenas nacionales de televisión. También finalmente se va a acabar con este monopolio en materia de comunicaciones, en el caso de la telefonía, donde tenemos un país donde a nivel Latinoamérica es de los servicios más caros, el servicio de telefonía, y uno de los más malos, es de los peores servicios que hay a nivel de toda Latinoamérica. También se va a acabar con esto al momento de que va a haber competencia, ya va a haber oportunidad de que otras empresas puedan entrar, de que haya competencia de tarifas para que la gente pueda elegir, y también en materia de internet. Actualmente igual es un monopolio que se ha venido manejando, y con esta reforma en telecomunicaciones va a haber apertura en internet, en televisión, en radio. Va a haber también radio comunitaria, radios de origen indígena, sobre todo en la zona de la montaña de Guerrero, en el caso de Oaxaca, de Chiapas, y en la reglamentaria se va a ver la posibilidad de un fondo para poder apoyar a estas radios comunitarias que dan un servicio social directamente a sus comunidades. Entonces es una reforma importantísima. Y no menos importante, la discusión que se está dando también en este momento de la reforma financiera. En este caso, nosotros creemos que el hecho de que haya anunciado el gobierno federal que no va a haber IVA en alimentos y medicinas ha sido un distractor, porque lamentablemente lo han venido a compensar con el cobro o la pretensión de cobro en IVA en colegiaturas, lo cual es un absurdo, porque se ha venido haciendo cálculos de que si se incrementa en un 16% el costo en el caso de las colegiaturas, este 16% haría que aproximadamente un 35% dejara la escuela privada para irse a una pública, lo cual incrementaría los costos también del gobierno. Entonces es una situación contradictoria, y yo creo que el gobierno haría bien en echar para atrás esta situación. Situaciones hasta chuscas como el cobro ahora a las mascotas, ¿no? O a los alimentos para mascotas, el tema, por ejemplo, del cobro a las hipotecas, el cobro a la vivienda, son absurdos, porque en este momento hay una situación estamos a un paso ya de recesión, lamentablemente. El pronóstico de crecimiento que se anunció a un inicio del gobierno de Peña Nieto era de un 3%, después se bajó a 1.8 y se acaba de ajustar ahora a 1.3, y así como van las cosas, yo creo que bien nos va a ir si logramos el 1%. Entonces, si tú le incrementas estos impuestos al tema de la construcción, pues evidentemente que vas a frenar la posibilidad de un mayor desarrollo económico, porque es un sector donde evidentemente se generan la mayor cantidad de empleos. Entonces son de los puntos que estamos nosotros observando en estas reformas y discutiendo al interior del Senado, desde comisiones, pues para que no se den tal y como van. Y yo confío en que podamos generar conciencia entre los diversos grupos políticos para poder generar causa común, y que estas reformas no pasen tal y como van al momento. La semana pasada tuvimos en el recinto legislativo a Videgaray, le hicimos patente estas observaciones que el día de hoy estamos comentando, y confiamos en que no pase en diputados, y si pasara en diputados, por supuesto que no vamos a dejar que pase como va en la de senadores. Bueno, nosotros estamos pidiendo ya un plebiscito, requerimos alrededor de 1.600.000 firmas para que la gente pueda opinar y pueda definir su posición respecto de estas políticas públicas para poder influir directamente
y el primer plebiscito sería justamente el de la reforma energética. Yo creo que sería un paso para la democracia impresionante. Hay que recordar que hay países ya avanzados donde esta manera de consulta es una realidad desde hace muchos años. Cuando un gobernante en turno toca algún tema político o algún tema que va a afectar o a beneficiar a la mayoría de la población, lo consulta con la población y en base a los resultados de este tipo de consultas, de plebiscitos, es que toma la decisión el gobernante o no. Yo creo que eso sería un paso importantísimo para la democracia mexicana y estamos empujando para que en el caso de la reforma energética sea la primera vez que se logre una consulta. Sin duda, nosotros estamos planteando modificación a 12 leyes reglamentarias, 12 leyes que van alrededor de la Constitución, pero no tocando la Constitución. ¿Por qué? Porque ha pasado ya en años anteriores, cuando hay que recordar simplemente el monopolio que se generó con el tema de Telmex. Entonces no es que la gente no quiera que haya cambios, sino ya hay desconfianza, o simplemente la reforma laboral, en la cual yo estuve en contra al final del año pasado, se aprobó al vapor, desde mi punto de vista, por ahí de diciembre, recién entrando el gobierno, y bueno, nos prometían alrededor de 50,000 al inicio de generación de empleos mensuales, y al momento pues no vemos nosotros por dónde están apareciendo esos empleos. Entonces yo creo que el tema de la desconfianza se ha generado por una situación bastante clara, y en ese sentido por supuesto que hay maneras de poder reactivar la economía por medio de una reforma energética de fondo, pero sin tocar el tema de la Constitución, porque eso nos pondría también en la situación de que podrían vender pues ahora sí prácticamente todo. No podemos todavía definir un número preciso de los 128 senadores en el caso del Senado. Sin embargo, cuando menos el ala de la izquierda, el PRD, el PT, Convergencia, algunos de Acción Nacional, hay que decirlo, creo que coincidimos en la idea, y evidentemente por el otro bloque pues está Revolución Institucional, con una buena parte también de Acción Nacional. Nosotros confiamos en que en estos foros que se están generando, insisto, el día de mañana hay uno más, se va a debatir, se va a hablar, se va a explicar de cuáles son las diferentes posiciones, y yo confío en que en base a eso se pueda ir cambiando la posición de algunos legisladores para que se haga una reforma. Sí es necesario, definitivamente las cosas no pueden seguir como están ahora. Estamos importando más del 50% de la gasolina, estamos importando el 75% de los químicos para la industria química, estamos importando gas también, entonces no puede seguir así. Sin embargo, simplemente ahorita estamos comprando gas peruano y lo compramos a una española, que son los intermediarios. Entonces, cuando tenemos la posibilidad nosotros de, instalando una infraestructura adecuada, de poder explotar. ¿Y por qué pasa esto? Por la carga fiscal que en este momento tiene Pemex. Necesitamos cambiar su sistema fiscal, su sistema de contribuciones. La reforma fiscal va íntimamente ligada, sin duda, con la energética. Cambiar el régimen fiscal que tiene en este momento Pemex, generar un modelo de autogestión de Pemex, manejarlo como una empresa y no en este momento como la caja chica del gobierno. No hay plazos fatales. Yo creo sin duda que debemos de darle el tiempo necesario. Yo creo que va a ser histórico el cambio que se vaya a dar en un sentido o en otro, va a modificar en mucho el rumbo económico de nuestro país, y yo creo que no debemos de apresurarnos. Nosotros tenemos programados 2 foros a la semana, iniciamos el día de mañana con especialistas en la materia a nivel mundial y en los diferentes sectores, y por otra parte el PRI también trae sus propios foros, y yo creo que debemos de tomar las cosas con toda la tranquilidad para tomar la mejor decisión.